estar con nosotros. Ahora vamos a conectarnos con la viceministra de la Mujer, la doctora Rosario Loli. Buenas noches, doctora. Y con usted queremos entender, obviamente ha habido indignación tremenda por la exposición de menores en ropa interior en un programa de televisión, pero exactamente cuáles son las normas que protegen a los niños, a los menores, en estas circunstancias tan particulares y tan extrañas, ¿no? No se entiende cómo así que tiene atractivo mostrar a niños en estas condiciones en televisión abierta. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por el interés en este problema. Efectivamente, los derechos de los niños comienzan con respetar su dignidad, porque tienen los mismos derechos que todos los peruanos, y el artículo 1 de la Constitución dice que la prioridad es la persona y el respeto de su dignidad. ¿Qué dignidad puede haber en mostrarse en ropa interior? Ni para grandes ni para niños. Entonces, en el caso de los niños y niñas, rigen las normas generales de protección, respeto al interés superior de los niños y niñas. Tenemos en el Perú un conjunto de disposiciones que nos exigen proteger su integridad y su desarrollo permanentemente a todas las instituciones y a todas las personas, no solo a los padres de familia o a las instituciones del Estado, sino también a los distintos instancias que existen, y también está pues la ley 28278, ¿no?, que es de radio y televisión, que propone la autorregulación, pero exigiendo que se cumpla este principio de garantía de respeto y de protección a lo que va a ser su desarrollo en general y su bienestar. Entonces, obviamente, la infracción es muy seria, porque no solamente tenemos como antes una fotografía o algo que se va a diluir en el tiempo, sino tenemos una imagen que queda colgada en el ciberespacio, sabe Dios hasta cuándo. Y los impactos que eso puede traer en los niños y niñas son seguramente muy serios. Yo no me imagino, pero a nosotros, las mujeres, siempre nos andan diciendo, ponte el vestido, ponte los zapatos, no estés andando en calzones por la casa. Y entonces se imagina que puedan ser ellas exhibidas públicamente en ropa interior. Además, realmente sí, el impacto no es solamente para nosotros, es para ellos, sus derechos, su imagen personal, etcétera. Y entonces ellos tienen y exigen también, como los adultos, el respeto a sus derechos y a sus capacidades de decisión. Entonces no basta decir el papá o la mamá autorizó, porque va más allá de la autorización de los padres el uso de cierto tipo de imágenes. Hay restricciones frente a las cuales no cabe ningún pacto en contrario, como es, por ejemplo, la protección de su seguridad, de su tranquilidad, de su indemnidad, de su integridad o de su dignidad. Entonces, en esas cosas no hay modo para decir que sí, que dijeron, o que los padres autorizaron, o quien sea. Entonces, sí me parece que es un asunto serio, y creo que así lo ha entendido también el canal, que rápidamente ha señalado, pues, no tan rápidamente, pero bueno, ya señaló que está retirando ese programa y que van a empezar a tratar de garantizar que sus estándares y los principios en materia de derechos humanos, de igualdad, de respeto a los niños, a la infancia, etcétera, sirvan, digamos, como guía para todos los programas que hacen. Exacto. Y claro, nosotros desde el Ministerio no solamente estamos vigilando de que pueda garantizarse la protección de los niños, sino también estamos a disposición de la ciudadanía en general y de los medios de difusión también. Porque si requieren conocer con más detalle el marco normativo, o si requieren incluso capacitar al personal, porque entendemos que muchas de las personas van rotando, hay personas jóvenes, gente que no necesariamente conoce estas disposiciones, y nosotros estamos a disposición. Entonces, siempre es posible coordinar, conversar y ver cómo atender estas circunstancias en el caso de los niños, pero también otros temas como los de violencia contra la mujer, donde también vemos, pues, terribles cosas, ¿no?, donde se expone el rostro de las mujeres adolorido, hinchado, herido, etcétera, que no es la mejor imagen que una mujer quisiera. ¿Y qué dignidad puede haber en eso? Claro, viceministra. Entonces, ¿se necesita una norma que lo prohíba? Creo que no. Sí, si me permite, o sea, este es un caso importante porque tal vez se puede aprovechar para justamente hacer lo que usted dice, informar, pero probablemente informar a los propios niños. Los niños, como usted ha indicado, son sujetos de derechos, o sea, tienen derechos y como en otras dimensiones, otros países, deberían ser más instruidos en sus derechos. O sea, evidentemente los padres tienen todavía patria potestad sobre sus hijos hasta los 18 años, pero hoy
por lo que ha comentado usted, la tecnología, hay elementos que hacen que las criaturas tengan mayor conciencia, tienen también que saber hasta dónde están los límites de lo que incluso sus padres pueden provocar en ellos, ¿no? ¿El ministerio va de alguna manera a aprovechar esta oportunidad para también difundir más los derechos de los niños frente a los propios niños en las escuelas o eventualmente también en los lugares donde ellos están, a cuidado de personas? Sí, efectivamente, nosotros tenemos ese rol permanentemente. Es más, tenemos los consejos regionales y locales de niños, niñas y adolescentes, los CONA, con los que trabajamos permanentemente a nivel de las municipalidades, los gobiernos regionales. También trabajamos en coordinación con las escuelas y hacemos campañas informativas con los niños. Y fíjense, por ejemplo, una de las cosas que todos los niños y niñas deben saber es que de acuerdo a la ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cualquier persona puede denunciar los hechos de violencia. Eso incluye a niños y niñas que no necesitan más que saber hablar y mencionar lo que les ha pasado para denunciar los hechos. Ojo, pueden llamarnos a nosotros por la línea telefónica, pueden acudir directamente a los servicios, porque eso está normado y regulado, incluso en los manuales policiales, todos los hechos de violencia. Y los jueces ahora preguntan a los niños y niños, no solamente a los de 7 años. Fíjense que hay varios de los casos en los que nosotros hemos intervenido, en los que el médico legista, por ejemplo, cuando la madre ha sido objeto de violencia y el niño estaba cerca, y también entonces es una víctima indirecta, le hace una entrevista a los niños y los niños cuentan, dice, y le hizo así, le empujó para acá o lo que fuera. Y eso los jueces lo valoran, porque a veces dicen, no, es la versión de la mujer que ha dicho, que le he dicho tal cosa, pero no tiene otra prueba. Y yo he visto sentencias donde el juez dice, sin embargo, en el informe médico legal, a la psicóloga legista, le dijo el niño que sucedió tal y cual cosa, lo que corrobora la versión que tenía la madre y por lo tanto se da una medida de protección, no solo para los niños, para la mujer, sino también en muchos casos la sanción que corresponde. Entonces, es muy importante que los niños y niñas sepan que no son medias personas, ni que solo dependen integralmente de nosotros los adultos. Ellos tienen derechos y pueden reclamarlos directamente. Y sí nos interesa que los conozcan, porque muchas de las personas que los agreden son las personas más cercanas y que lamentablemente debieran protegerlas, porque bueno, las cifras de violencia sexual son muy altas en nuestro país y las violaciones también, pero la mayor cantidad de ellas se produce en espacios conocidos por los niños, niñas y adolescentes, en espacios cercanos, en la propia casa, en el vecindario, en la escuela, en los sitios que para cualquier persona debieran ser espacios seguros. Lamentablemente no lo son. Entonces, eso también hay que decirles a ellos, ¿no? Que no piensen que porque ya están en casa ya está todo regio. Puede pasar cualquier cosa dentro de casa y ellos tienen que aprender a hablar sobre estas cosas, tienen que conocer los servicios. Nosotros tenemos una línea telefónica específica para niños y niños, que es la 1812, que funciona 24 horas al día, con orientadores y tutores, con los que ellos pueden conversar y se les brinda orientación sobre distintas materias. Entonces, sí, para nosotros es una prioridad la infancia y creemos que debiera ser una prioridad nacional. Entonces, no solamente tenemos que ver que se indigne el ministerio, que hizo el ministerio, sino que estamos haciendo todos los demás para que esto no siga sucediendo, ¿no? Entonces tenemos que recuperar la capacidad de indignarnos, pero también de brindar orientación y apoyo a los niños y niñas que no lo tienen suficientemente fácil en nuestro país, ¿no? Pues ya tienen suficientes problemas, tenemos un conjunto de servicios para ellos, para garantizar que no estén en situaciones de desprotección, tenemos unidades de protección especial y en el caso de violencia, ellos pueden acudir a cualquiera de los servicios que tienen los centros de emergencia, la línea 100, los servicios de atención urgente, cualquier tercera persona que conozca que un niño está viviendo una situación de violencia o de riesgo, llame. La línea 100 es una línea gratuita, llame por teléfono, reporten. Y queremos agradecer porque de la data que tenemos, por ejemplo, en la línea 100, alrededor del 38% de las llamadas son de personas adultas reportando situaciones de riesgo o de violencia hacia niños y niñas. Entonces, se va avanzando, no suficientemente, pero creemos que falta mucho más
y me parece que, como muy bien señalas, circunstancias como esta en la que se utiliza Así es. el cuerpo para exhibirlo, porque en realidad lo usan como un objeto, ¿no? Porque podrían haber puesto un maniquí. ¿Qué necesidad había de poner una niña Sí. allí? Sobre todo, ¿No es cierto? viceministra, porque como usted ha indicado, lamentablemente la violencia contra adolescentes y contra niños es muy grande en el Perú. Más de 1000 denuncias de violación contra adolescentes mensualmente es un indicador que tenemos que difundir y obviamente sobre el cual tenemos que actuar. Así que es muy importante utilizar esta oportunidad para reforzar lo que usted indica, que los niños tienen derechos, que ellos deben saber cuáles son sus derechos y que cualquier tercero debe protegerlos haciendo las denuncias del caso y no esperando que vengan los propios padres. Así es. Y a mí me parece bien importante resaltar que a nivel de la educación, por ejemplo, en materia de educación sexual integral, hay un sistema bien interesante en el que se trabaja con los niños desde muy pequeñitos y les dicen, por ejemplo, de la cabeza, del cuello a la cabeza, cualquier tercero te puede tocar, pero con la buena mano o la mano buena, como dicen los niños, es decir, que te puedan dar un tapa ahí, qué sé yo, pero nada de jalones de cabello ni nada. Del cuello a la cintura, las personas más cercanas a él, o sea, sus padres, ¿no? En fin, que le pueden dar una palmada en la espalda, un abrazo. Pero de la cintura para abajo, nadie. Así Es es. decir, les enseñan a los niños de bien pequeñitos a tener independencia incluso para acudir a los servicios higiénicos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a resguardar eso que tiene que ver con su intimidad y su protección. O sea, nosotros también, pero ellos también tienen que saberlo y eso es clave y absolutamente importante. Así es, muchas gracias por este espacio de diálogo, viceministra. Creo que ha quedado muy claro que, como bien indica, tenemos que reforzar más la difusión de los derechos para los propios niños y, obviamente, como sociedad, protegerlos, ser conscientes de que son muy vulnerables y que hay mucha violencia que los está acercando y que sobre esa justamente hay que actuar. Sí, mire, las cifras, tú mencionaste una cifra, pero en realidad nosotros tenemos solamente en los servicios que brindamos de enero a junio de este año 10.111 casos de violencia sexual, violencia en general, violaciones 4.508, violaciones sexuales. Entonces, de esa violencia sexual, cerca de la mitad son violaciones sexuales y como muy bien señalas, el mayor riesgo está en las adolescentes, niños y niñas también, pero crece muchísimo en la adolescencia y de acuerdo a los estándares internacionales hasta los 18 años son niños y niñas. Nosotros diferenciamos niños y adolescentes en nuestro marco legal, pero a nivel internacional, en los estándares internacionales, hasta los 18 años se tiene la condición de niño y niña. Entonces la protección tiene que ser una protección integral, tiene que ser de la ciudadanía en su conjunto, tenemos que enseñarles a ellos mismos a también ayudar a que nosotros podamos proteger, orientarlos, conocer sus derechos, empoderarlos en sus derechos, y es parte de las tareas que viene realizando el Ministerio, y qué bueno que la televisión se pueda sumar a este tipo de acciones porque se requiere de mucho en nuestra sociedad para cambiar y para que los niños y niñas sean respetados realmente. Muchas gracias, Muchas viceministra, gracias. y será hasta otra oportunidad entonces. Muchísimas gracias a usted.